fuego generalmente es un componente natural de estos ecosistemas. Pero si el fuego es producido en una época no adecuada para la fauna, sobre todo en septiembre, en periodo de nidificación de las aves, puede tener un impacto muy negativo sobre las especies de fauna, ¿no? Y si se produce en extensas superficies, puede provocar que muchas especies salgan del área protegida y con ello aumente el riesgo de caza fuera del área protegida, donde justamente se las contiene y se las protege, ¿no? A nivel de caza furtiva, por ahí yo como bióloga no podría aportar mucho, pero en general va a depender también mucho de las especies blancos que se cazan, digamos, si son especies amenazadas, si estas especies tienen un bajo número, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de especies que a veces se cazan, por ejemplo, el ciervo de los pantanos, que es una especie protegida, donde hablamos que hay dos poblaciones, tres en Argentina, una en Formosa, una en Corrientes y otra en Buenos Aires, podemos decir la población mejor conservada y más grande es la de Corrientes, es una especie que está en serio peligro, que se está recuperando, sí, pero es una especie que sí, cada ejemplar cuenta, ¿no? Lo mismo si hablamos con el aguaraguazú, que es una especie que, donde el parque, por su superficie, no alcanza a conservar lo que nosotros llamamos una población viable. ¿Qué es una población viable? Una población que tiene una cantidad N de individuos que puede mantener la viabilidad de esa especie, ¿no? Que significa que puede haber intercambio genético, ¿sí? Y esa viabilidad va a depender, y esa población va a depender de las necesidades de esa población, ¿no? El aguaraguazú necesita mucha superficie, por ende entra y sale del parque. El parque no puede mantener una población viable, por eso es importante que fuera del área protegida también se conserve, y se conserve lo que nosotros llamamos áreas de amortiguamiento, que significa áreas donde básicamente se toleran ciertos presencia de fauna, se trabaja en la conservación, se trabaja en desarrollo sustentable de la biodiversidad, en que haya menor impacto de la tala, de la deforestación y la forestación, porque el problema acá es la forestación con especies exóticas, la degradación de los pastizales, porque básicamente las especies más amenazadas a nivel mundial hoy por hoy, los grupos de especies son las aves de pastizal, ¿no? Y no solamente las aves de pastizal, sino muchas especies que dependen del pastizal, como es el aguaraguazú, ¿no? Afortunadamente el aguaraguazú se adapta bien a los ambientes ganaderos, ¿no? Por ello es importante que la gente del ganadero pueda convivir con esta especie, que no es una especie dañina porque se alimenta de pequeños roedores y de frutos, es omnívora, así que hasta puede ser beneficiosa para el productor. Entonces es importante trabajar no solamente en el área protegida, sino afuera, para que estos impactos, digamos, que tienen que ver con minimizar los impactos de la caza a través de la prevención, ¿sí? Y también de la concientización. Y otro importante problema es el impacto que tienen las especies exóticas, ¿no? Que hoy por hoy podemos decir que es un problema que puede ser mucho peor que la caza furtiva, ¿no? O que la degradación o que el incendio. Hoy por hoy Corrientes particularmente está teniendo un problema serio, muy serio, con el jabalí introducido, ¿no? Este jabalí se empezó a silvestrar y se generó una especie de raza que es el chancho cimarrón, que se cruza con el chancho doméstico, y es una especie altamente dañina, no solamente para lo que es la producción, sino para la biodiversidad. Es una especie que preda sobre nidos, preda sobre crías. Hablando puntualmente del Parque Nacional Murucuyá, significaría perder años de trabajo de restauración de palmares, porque come los renovales de los palmares y degrada totalmente el ecosistema, transmite enfermedades, ¿sí? Y hoy por hoy una de las principales amenazas que están sufriendo las áreas protegidas, Murucuyá no es la excepción, además de la caza, la deforestación, dentro del área protegida, más que la caza a veces, es la invasión de especies exóticas. Hoy por hoy la invasión de especies exóticas es la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace estas especies? Es ir avanzando sobre el hábitat natural de otras especies. Compiten y siempre las exóticas ganan. Por ejemplo, el Parque Nacional del Palmar tiene un gran problema con lo que es chancho silvestre y ciervo baxi. Son muy lindos los bichos.
pero destruyen. Los chanchos te dan vuelta todo el terreno, te comen todo el banco de semilla que tenés, y también que es uno de los objetivos de los parques nacionales, la conservación de los bancos de semillas de especies nativas, y después la desaparición de especies como por ejemplo el yatay ahí en el Palmar. Los renovales prácticamente no se ven porque los chanchos se comen todo. Loaxi compite con los ciervos de los pantanos, entonces van desplazando las especies nativas a cada vez espacios más reducidos y hasta llegar prácticamente a lograr la desaparición de especies como en el caso de los ciervos nativos de esos lugares, y pueblan ellos como si no tuviesen ningún tipo de problema. Es un tema que tenemos que tratarlos entre todos, no solamente a nivel de cada área protegida, sino desde el entorno. Fundamentalmente lo que son especies de fauna, porque las faunas ingresan desde afuera porque la gente los trae para criar o se les escapa de un criadero o demás. Entonces es fundamental porque es un problema compartido, ¿no? Porque generan daño no solamente en la biodiversidad, sino también en la producción, muchas de ellas, ¿no? Si estos animales no se crían dentro de los corrales o lo van controlando, es muy probable que se escapen de esas casas y se vuelvan cimarrones y vayan seguramente directo al parque, porque es un lugar grande, inhóspito, muy difícil de andar por el personal que recorre el área, no puede estar recorriendo los esteros, los montes, y estos animales se adaptan muy bien a esa zona, se reproducen y te destruyen el parque. Nosotros, por ejemplo, como en forma de anécdota te cuento que tenemos un ficus dentro del parque, que es un tipo gomero, que todo el mundo se van a sacar fotos a ese árbol. Es muy lindo, una cosa, las raíces de afuera, muy lindo. Esta planta estaba ahí por más de 40 años en el parque, quizá un poco más, y no pasaba absolutamente nada. Hasta que hace unos años atrás nos dimos cuenta que el ficus, que lleva un polinizador exclusivo que es una avispa, que se ve que no estaba presente en la zona, pero de alguna forma, vaya a saber cómo, llegó hasta acá, polinizó al ficus, fecundó y empezó a dispararse por todo el parque. Cuando nos dimos cuenta nosotros ya teníamos 6 individuos más o menos a unos 30-40 metros de la planta principal. Ahora ya encontramos a casi 1,5 kilómetros, 2, de lo que sería del individuo principal hacia la redonda, disperso el ficus. Entonces, como política, lamentablemente tenemos que echar el ficus principal y trabajar con todo lo que están saliendo. Paisajísticamente el individuo está muy lindo, pero si uno empieza a evaluar el impacto ambiental que va a producir este ficus en todo el parque, es lamentable.